Bien, chicos. Bien, chicos, chicas, pues vamos a entrar de lleno a la materia. La materia se llama Derecho del Trabajo. La materia se llama Derecho del Trabajo. Vamos a ver todo lo relacionado, pues, al IMSS. Vamos a ver todo lo relacionado a aportaciones. Constitución, Derecho del Trabajo. A todo lo que tenga que ver con aportaciones al IMSS, cuánto aguinaldos, cuánto te toca si te despiden, cuánto no. ¿Ok? Todo eso va a venir en la materia de derecho del trabajo. Vamos a estar viendo derecho laboral, tanto de relación laboral entre el patrón y el trabajador. ¿Qué derechos tiene tanto uno como otra persona? Vamos a ver sujetos del derecho del trabajo, los artículos el artículo constitucional del 123, la Ley Federal de Trabajo. Vamos a estar trabajando con la Ley Federal del Trabajo. Es importante que se descarguen virtualmente la Ley Federal del Trabajo, porque de ahí vamos a estar viendo muchos artículos. Relación trabajador-patrón, que es un trabajador de confianza, ¿ok? Que es una empresa, un establecimiento, un sindicato. Vamos a estar viendo sindicatos, vínculo jurídico laboral, ¿ok? Porque este es derecho individual, ¿ok? Vamos a estar viendo vínculos jurídicos laborales, estabilidad en el trabajo, condiciones de trabajo, salario, qué es un salario mínimo, qué es una UMA, qué es una industria, el resumen de una industria, el salario integrado, jornadas de trabajo, cuántas jornadas hay, diurna, nocturna, mixta, continua, ¿ok? ¿Qué tipo de jornadas laborales y de cuánto tiempo es cada una? Obligaciones y prohibiciones del patrón y de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tanto patrón como trabajador tenemos obligaciones y tenemos derechos, ¿ok? También el patrón nos puede demandar si no, pues acatamos a esa orden que nosotros firmamos, a ese reglamento que nosotros firmamos. Es un reglamento interno en el cual pues tenemos que acatar órdenes. Si nosotros lo firmamos y claramente en una cláusula dice que tengo que ser ayudante general de todo, pues ni modo, yo ya firmé ese contrato en el cual voy a ser un ayudante general de todo, no nada más de mi área. ¿Ok? Y por eso hay muchas ocasiones que te mandan a hacer algo que no te gusta, y es que eso no está en mi contrato. Sí, lo que pasa es que no lo leíste, nada más firmaste, pero en tu contrato dice que tienes que levantar la basura diario, y él puede rescindir de tus servicios o te puede despedir sin causa justificada. ¿Por qué? Porque en un contrato claramente dice qué es lo que son tus labores, cuáles son tus beneficios y cuáles son tus obligaciones. Los riesgos del trabajo, los tipos de riesgos de trabajos que hay, suspensión de la relación del trabajo, terminación de la relación laboral, los accidentes y enfermedades en el trabajo, riesgos de trabajo, derechos a servicios médicos, tabla de indemnizaciones, ¿ok? Todo eso es lo que nosotros vamos a ver en esta materia, que claramente tiene que ver con la relación laboral patrón-trabajador, ¿ok? Bien, vamos a empezar con la definición correcta, que es ¿qué es el derecho de trabajo? ¿Qué rama abarca este derecho? Bueno, es el conjunto de normas jurídicas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan a la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales. ¿Ok? Dicho de otra manera, todo esto es un conjunto de normas jurídicas que se encarga de regular la relación entre el patrón y el trabajador. Así de fáciles. ¿Ok? Todo lo que les comenté, el conjunto de normas jurídicas relativas a las relaciones directas e indirectas derivadas de la prestación libre, subordinada, directa e remunerada, es una definición científica, pero nosotros, para
abreviar como abogados, es el conjunto de normas jurídicas que se encarga de regular la relación entre el patrón y el trabajador. Esa es la definición que nosotros vamos a estar ocupando y esa es la que vamos a ocupar para el examen. El conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular la relación patrón-trabajador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las normas jurídicas, las reglas jurídicas, nos las van a regular, bien dicho, nos las van a regular, pues, aparte de nuestra Constitución, la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque la Constitución también regula esa parte de patrón-trabajador, ¿ok? Pero la Ley Federal del Trabajo es de donde nosotros nos vamos a estar apoyando, pues, para poder trabajar de manera correcta, de manera concreta y de manera continua con la relación laboral que vamos a tener con nuestro patrón. Bien, el derecho del trabajo forma parte del derecho social. Acuérdense que dentro del derecho social está el derecho del trabajo. ¿Ok? Se funda en una idea moral o bien común. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del tiempo siempre ha habido una relación patrón-trabajador, siempre. Antes en las antiguas culturas, pues obvio nada más había un patrón y obvio había trabajadores. El trabajador pues era prácticamente un esclavo, pero había un trabajador y había un patrón. ¿Quién era ese patrón? Pues obvio los emperadores, los reyes. Ellos eran los patrones. Los trabajadores, desgraciadamente, pues eran los esclavos. Y pues realmente su ganancia de ellos era su derecho a vivir y lo poco que podían darle los patrones para que sus familias vivieran. ¿Ok? Grano, casa, lugar donde vivir. Esos eran los beneficios para cual el trabajador tenía derecho. Obvio eran esclavos, pero también tenían derecho pues a granos, a carne, a pesca, tenían derecho a una casa. No tenían derecho a un salario como tal, pero sí tenían derecho a vivir. ¿Ok? Ese era su derecho. Si trabajaban, pues sobrevivían. Si no trabajaban, pues simplemente los mataban. Pero, ¿qué les daban? Pues un poco de comida y un techo, un lugar donde construir una casita de paja, porque realmente pues no les daban tanto como para que construyeran una casa de adobe o de adoquín, pero sí al menos un lugar donde tener, donde resguardarse. Pues ese era su derecho que tenían. Hoy en día pues las leyes han cambiado, han habido modificaciones tanto a la Constitución como a la Ley Federal del Trabajo, han habido muchas modificaciones a favor. Una de ellas pues son las nuevas regulaciones en materia de descansos. Vamos a tener más descansos en vacaciones. Se quieren acortar los días de trabajo, ya no van a ser a lo mejor de lunes a sábado, ya van a ser nada más de lunes a viernes, que se supone así debe de ser, pero todavía seguimos trabajando el sábado. ¿Ok? Bien, los derechos sociales contribuyen un conjunto de exigencias que la persona puede hacer valer ante la sociedad para que ésta se le proporcionen los medios necesarios para poder atender el cumplimiento de sus fines. ¿Ok? Bien, pues esta ley de derecho social pues se va a encargar de regular todo ese, pues yo le llamo monopolio que tiene el gobierno en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos deciden cuándo sube el salario mínimo, cuándo no sube el salario mínimo, cuánto sube el salario mínimo. Es un monopolio que el gobierno obvio tiene al decir cuánto tenemos que ganar. Realmente hoy el salario mínimo pues se encuentra bastante mejor a comparación de gobiernos anteriores. No soy partidista de nadie, solamente les estoy diciendo que en estas fechas o en la actualidad nuestro salario mínimo está pues algo alto.
Realmente, al estar un salario mínimo alto, nos van a servir a todos, más dinero para nosotros. Los que piden pensión, pues obvio van a pedir en salarios mínimos para las pensiones alimenticias y para las pensiones de los trabajadores. Se van a pedir mucho mayor y más alto que en tiempos anteriores. El salario mínimo yo lo dejé de ver hasta en 80 pesos, era un salario mínimo. La verdad, realmente era una burla lo que nos estaban dando como salario mínimo, 80, 90 pesos, pues era una tontería. Hoy en día estamos ganando 207 pesos, más o menos, 207 pesos el salario mínimo y cada año va subiendo. Cada anualidad, obvio, la Secretaría de Hacienda hace su trabajo, hace sus juntas para saber cuánto más tiene que subir el salario mínimo. Obvio, eso es por parte de presidencia. Presidencia tiene que dar la orden, claro, cuánto va a subir nuestro salario mínimo, pero sí va incrementando realmente. Hoy en día el salario mínimo está en 207 pesos. Quiero suponer que va a subir a 210, 215 más o menos el salario mínimo, pero está bastante accesible y bastante bueno a comparación de, pues, de sexenios anteriores que realmente el salario mínimo era una burla. Hoy en día nadie gana el salario mínimo, siempre ganamos un poquito más, siempre se gana un poquito más del salario mínimo, pero la base tiene que haber un salario mínimo. ¿Ok? No puede, tú como trabajador, no puedes ganar menos del salario mínimo. Estamos hablando que, a ver, exactamente, déjenme decirles, son como 6,000 y tantos pesos más o menos, lo que están ganando mensual una persona. Tengo aquí mi calculadora. Pero sí, son como 6,000 y tantos pesos lo que gana una persona ya como salario mínimo. Creo que es bastante accesible. Antes ganabas pues 3,000 pesos a la quincena, 1,500, pues así era, se me hacía una burla. Pero hoy en día creo que este salario está bastante accesible. Solamente un pollo cuesta 200, así es que el salario mínimo no les alcanza para nada a las personas de clase baja. Sí, exactamente, la verdad, digo, no estoy diciendo que es el mejor salario, pero a comparación de anteriores que realmente los salarios mínimos eran una tontería, eran una grosería lo que tenían como salario mínimo, pues creo yo que la verdad está mejor hoy en la actualidad. La verdad está mejor hoy en la actualidad. Ese pequeño salario que te da más. Yo entiendo perfectamente que hoy yo a lo mejor un pollo, pues sí, tienes mucha razón, está en 200 pesos. Pero si eso le agregáramos que estuviera en 90 pesos el salario mínimo, pues realmente no nos alcanzaría, pero ni para ese pollo que nosotros queremos, ¿no? Digo, sí es muy poco la comparación. Está en 207 está. 30. Está en 6,210 pesos el salario mínimo hoy. Tú no puedes ganar menos de eso. ¿Okay? Hoy en día tú no puedes ganar menos de 6,200 pesos y conforme va subiendo el salario mínimo, pues obvio se va, conforme van saliendo nuevas leyes, se va incrementando el salario mínimo, pero tú no puedes ganar menos de 6,000 pesos, 6,260 pesos mensuales. Tú no puedes ganar menos de esos. A la quincena estás hablando que es un salario de 3,100 más o menos, pues no es tan malo, ¿no? Y eso es a la semana, pues 1,500 más o menos. Digo, no es el gran salario del mundo, pero al menos ya te alcanza para un poquito más. O las pensiones, si tú pides una pensión alimenticia, ya lo puedes tabular sobre salario mínimo y no sobre UMA. La UMA está como en 90 pesos más o menos la UMA, la medida de
lo que es una UMA, una medida, realmente está como en 90 pesos. ¿Ok? Y ya lo puedes pedir tú una pensión como salario mínimo, pues bueno, ya estarías pidiendo 207 pesos multiplicado por los 30 días, te dan 6,000 y tanto. Realmente nadie gana 6,000 pesos, pero hoy en día eso es lo que te pueden dar. ¿Ok? A ver, adelante, Arely, dime, escríbemelo y sin ningún problema yo te explico. ¿Qué duda tienes? En lo que me escribes, les sigo explicando referente. El salario mínimo es para todas las empresas. Para puras empresas. No es el salario mínimo, es una base para todo, no solamente es para empresas. Obvio lo manejan las empresas, pero un salario mínimo, eso es lo que tú tienes que pagar en cualquier lado que tú vayas a trabajar. Si tú vas a una tienda, en una tienda no te pueden pagar menos del salario mínimo y no es una empresa. Si tú vas a pedir pensión alimenticia, no te pueden dar menos de un salario mínimo, te pueden dar una UMA, pero porque obvio la persona no percibe tanto salario, pero si tiene un salario estable, se empieza a pedir como salario mínimo, ¿ok? Pides un salario mínimo, así es de que los salarios mínimos no, el salario mínimo es un tabulador para muchas cosas, no solamente para las empresas, no solamente para pagarnos, es para pues pedir pensiones, para pedir pensiones de los trabajadores, ¿ok? Para un trabajador que obvio no sea una empresa, a lo mejor vas a una tienda, a una taquería, trabajas en una taquería de trabajo informal, no te puede pagar menos del salario mínimo. A lo mejor te lo paga diario en una taquería, a lo mejor te pagan diario, pero no te pueden pagar menos del salario mínimo. ¿Ok? Tú multiplicas cuánto es un salario mínimo, 207 pesos diarios. Si a lo mejor tú te dedicas a trabajar limpiando platos en la taquería, no te puede pagar menos de 207 pesos. Sí te puede pagar más, pero no te puede pagar menos. ¿Ok? Pero no, el salario mínimo es para varias bases, no es nada más para las empresas. ¿Ok? Cualquier otra pregunta, sin problema me lo puedes hacer saber. Bien, los fundamentos constitucionales y legales, todo esto lo vamos a ver, todos los fundamentos están en el artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que tú en este artículo tienes derecho a un trabajo digno, ningún trabajo, como les estaba comentando, ningún trabajo te puede pagar menos de un salario mínimo. 207 pesos te tiene que pagar diario. ¿Ok? ¿Qué es lo que Profe, Adelante. disculpe. No, es que yo sí he andado por pura curiosidad preguntando los salarios y, por ejemplo, en las pizzerías viene saliendo en 20 pesos la hora. Les pagan bien poquito. Se les paga muy poco, exactamente. Ahí no les han hecho una auditoría a la pizzería o no les han, o los trabajadores, la verdad, pues no se han puesto muy abusados, pero no te pueden pagar 20 pesos una hora. Imagínate cómo crees. ¿Cuántas horas trabajan? Más de 8, son casi 10 horas de trabajo. Ok, vamos a ver. Son 20 por 8 horas. Estarían ganando el día 160 pesos. Trabajando Así 8 es. horas, ¿eh? Trabajando 8 horas, estarían ganando 160 pesos el día. Imagínate, ni la UMA está en eso. La UMA, lo mínimo son 95 pesos, está la UMA, 94 pesos, 94.50, casi 95 pesos está la UMA. No estarías ganando ni una UMA. O sea que, pues sí está bastante bajo los salarios. Ahí yo siento que los patrones llegan a un
arreglo o no sé cómo podrían llegar a un acuerdo en el cual pues dices yo te pago 160 al día más lo que ganas tú de propinas, pero las propinas no tienen por qué ser cuestión de tu salario porque no es cuantificable. Hay alguien que te puede dar 10 pesos, hay alguien que te puede dar 100 pesos o hay alguien que solamente te va a dar las gracias. Por eso las propinas no entran dentro de y no es cuantificable. Por ejemplo, los que trabajan en las gasolinerías, ese es el lugar más explotado de todos los tiempos, ¿eh? Ahí trabajan nada más por propina. No tienen un salario, ¿eh? Ni el salario mínimo, ni una UMA, nada. Ellos trabajan por propinas, pero así está en su contrato y desgraciadamente pues nunca han dicho nada. Si alzan la voz, pues obvio los terminan corriendo. Obvio, ganan propinas y ganan muy bien. Yo tengo amigos gasolineros que se llevan 500 pesos un día, 300 pesos un día, 400, dependiendo cómo les vaya, dependiendo la gasolinería, pues por eso no lo sueltan, ¿no? Por eso no sueltan ese trabajo porque sí se gana muy bien en propinas, pero no tienen un salario, no tienen una base para poderlos ayudar, ¿ok? No tienen mínimo, deberían de estar ganando sus propinas más el salario mínimo, pero pues obvio el trabajador, el patrón dice, no, ¿cómo crees que todavía de que se llevan 500 les voy a dar 207 pesos un día? Pues no, yo hago un contrato en el que si quieren trabajar, ahí está, y si no, no pasa nada, dejen mi trabajo. Esa es pues la problemática que hay en esta ciudad. Si dices o alzas la voz referente a tu trabajo, pues terminan simplemente corriendo. Eso es cuando desgraciadamente estás en un derecho individual, que cada quien tiene sus propias ideas. Pero cuando estás en un derecho corporativo, cuando tú tienes un sindicato, si alguien dice no estoy conforme, pues huelga parejo y nadie sale a trabajar. Ahí es cuando es un derecho grupal, es un derecho que se conforma por sindicatos. La verdad es lo mejor que puede haber, pero desgraciadamente cuando estamos en derecho individual, que cada quien va y busca su trabajo y firma su contrato, a lo mejor al otro compañero que acaba de entrar le ofrecen más y a ti te ofrecen menos. Y si tú firmas ese contrato, pues bueno, ese problema va a ser para ti, no va a ser para el trabajador, no va a ser para el patrón, ese problema es para ti porque claramente estás firmando un contrato. Hay una frase de la ley que dice que la ignorancia no te exime de la ley. ¿Ok? Si tú matas a una persona y no sabías que te vas a ir a la cárcel, el hecho de que no supieras de leyes no quiere decir que no vayas a la cárcel. Igual, igual esto, si tú no lees un contrato, porque a lo mejor no sabes leer o no le entiendes, pues pregunta. Tendrías que preguntar o decir, ¿sabes qué? No sé leer, necesito que venga un traductor, si es que a lo mejor es un indígena o alguien que no sepa nuestro idioma, que venga un traductor y que me diga qué es lo que dice aquí, porque yo no lo entiendo. A lo mejor estoy firmando mi sentencia de muerte y yo ni enterado. ¿Ok? Por eso necesitamos siempre leer muy bien todo lo que son contratos, convenios. Necesitamos leer muy bien, más que nada, las letras pequeñas. Los contratos son muy engorrosos, muy tediosos, que te llegan a poner hasta 30, 40, 50 cláusulas. Y tú ves unos contratos así que tú dices, ay, no, pues de aquí a que lo leo, pues ya se me fue el día. No, pues de una vez le firmo. Y no sabes ni qué estás firmando tu renuncia o qué estás firmando. Ok, debes de leer muy bien, como trabajador debes de leer muy bien lo que dice tu contrato, darte el tiempo necesario. Si necesitas una hora para firmar, el patrón te tiene que dar esa hora para que tú leas, entiendas tu contrato y después lo firmes. ¿Ok? Pero, pues muchos, obvio, no lo hacen. ¿Por qué? Por lo largo y lo engorroso que son todas las cláusulas. Lees una cláusula y la segunda prácticamente dice igual que la primera y así sucesivamente. De tanto que ves, llega un momento en que en las cláusulas como por la 10, 11, ya te cambia la cláusula, pero como ya has leído la misma, pues llega un momento en que dices, ah, ya dice lo mismo y lo firmas, ¿ok? Pero ahí es donde firmas sueldos, ahí es donde firmas cómo vas a trabajar, de qué vas a trabajar, cómo vas a trabajar y todas tus obligaciones O sea dentro que del trabajo. esa es la trampa de los contratos.
Exactamente. Desgraciadamente, esa es la trampa de los contratos, exactamente. Esa es la trampa que tiene el patrón para hacerte firmar un contrato. De tantas cláusulas que tiene, tú ya dices, ay, no, no voy a leer 50 cláusulas que me digan que mi trabajo es barrer. Pues sí, pero en la décima o quinceava o en la 50 cláusula, te dice que no solamente es barrer, que tienes que hacer jardinería, que tienes que hacer levantar los trastes, o sea, tú dices, ah, caray, pues ¿dónde dice eso? Yo nunca lo vi. ¿Por qué? Porque nunca te tuviste el tiempo, no te quedaste el tiempo necesario a ver tu contrato, a leerlo y a entenderlo. ¿Ok? Simplemente agarran y te dan, ¿cómo te dan tu contrato? Ahí está tu contrato, toma, léelo, escúchalo, léelo, perdón, visualízalo bien, si ya entendiste, fírmalo. Y el que te está contratando nada más se te queda viendo así, a ver a qué horas terminas de firmar y tú sientes la presión y obvio dices, ah, ya, pues, firmo, total, necesito trabajar. No sabes cuánto vas a ganar, lo único que te dijeron que sí vas a ganar 15,000 pesos. Ay, no, pues sí, 15,000 pesos, sí, sí, son buenos. Sí, pero no sabes que viene el descuento del ISR, viene el descuento de esto, viene el descuento de aquello, tienes una caja de ahorro, y no es de que quieras tener la caja de ahorro, es obligatoria tener una caja de ahorro. Dices, puta, de 15,000, terminé ganando 10,000. Dices, no, pues ya, ¿en qué momento me dijeron? Todo lo dice el contrato, simplemente no nos tomamos el tiempo necesario para leerlo, pero todo lo dice el contrato. Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, gracias por explicarnos, porque así voy a aprender a ser más lista cuando firme un contrato. Areli, ¿alguna pregunta? Gracias, Areli. Sí, exactamente, cuando vayan a buscar trabajo, para cualquiera, siempre tómense su tiempo, el tiempo que ustedes sea necesario, la ley es clara, la ley dice que tú puedes revisar el contrato el tiempo que tú quieras. 1, 2 horas, sabes que yo en 2 horas entiendo perfectamente mi contrato, déjame leerlo y yo posteriormente lo hago. Nos pasa mucho cuando vamos a sacar un artículo a Electra, a FAMSA, a Coppel, nos dan un contrato, pero en el contrato se ven tantas cosas que no quieres ni leerlo, lo único que quieres saber es de que te den el producto, pero son tantas cláusulas tan pequeñitas que te da hasta flojera leerla. Ah, ya sé que tengo que pagar y sé que Electra me dice que pago 50 pesos semanales, pero al final del tiempo termino pagando 3 veces el valor del producto. ¿Ok? No te das cuenta del gran error que estás haciendo a firmar un contrato en el cual tú nunca vistes, nunca lo pudiste leer. Eso llega a pasar, chicos, cuando las casas te dan, eso lo estuvimos viendo en contratos, Infonavit te da una casa, pero claramente en una cláusula dice que la deuda no se extingue, la deuda se transfiere. Cuando dice esa cláusula que dice no se extingue, se transfiere. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque muera la persona no se va a disolver la deuda, al contrario, se la va a pasar a los hijos o se la va a pasar a la esposa. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de contratos de casas que dicen, ay, pues ya muriendo la persona, ya me quedo en mi casa, ya no pasa nada. Mentira, la deuda te sigue. ¿Por qué? Porque no leíste esa cláusula que dice se extingue y se transfiere. ¿Ok, chicos? ¿Chicas? Pues bien, chicas, ya terminó la clase, nos vemos el día sábado. Yo les subo la clase en esta semana. Ahorita voy a subir la clase de Zoom, la voy a subir de una vez ya para que la tengan. Y la otra clase la voy a tratar de subir como por el miércoles para yo decirles si es que no se ve, volverlas a subir y si no se ve, se los mando directamente a WhatsApp. ¿Ok? El chiste es de que tengan que estar estudiando. ¿Les parece? Perfecto, profe. Gracias. Ok, gracias, bonita tarde, provecho y nos vemos el día sábado. Gracias, Gracias. Hasta Areli. luego.
Muchas gracias. Buen día.